¿Tienes un dolor glúteo que te baja por toda la pierna hasta el pie? Bueno, hoy te voy a contar cuál es el paso a paso exacto que puedes seguir para solucionar ese dolor y para que no te limite nunca más. Sobre todo si ya llevas tiempo con él y no te han diagnosticado nada que te lo pueda estar provocando. Seguramente pienses, ¿qué me está provocando ese dolor aquí, en la parte trasera de la pelvis, que no se va con nada y que me baja por toda la pierna? Bueno, pues esto tiene varias explicaciones. En este estudio que ves en pantalla se analizó la mayor parte de casos de dolor lumbar, incluso de dolor ciático, y se vio que en gran parte de ellos no había un origen patoanatómico específico. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente significa que no se le puede atribuir una causa patológica anatómica concreta a ese dolor, sino que tu dolor viene condicionado por muchos factores que hay sobre la mesa. Por ejemplo, la calidad del descanso, la gestión del estrés, la alimentación, tu movimiento, tu biomecánica, cómo te mueves, cómo no te mueves, cómo se estresan ciertas estructuras, qué fuerza tienes para poder estabilizar toda tu estructura, toda tu columna, si realmente eres capaz de poder tolerar las demandas que tiene tu día a día en cuanto a exigencia física. Bueno, en definitiva, una serie de cosas que seguramente sobre la mesa puedan sumar para que tu dolor persista en el tiempo, más allá de la lesión o el daño en el tejido. De hecho, todos vemos claro que si me hago un corte en la mano, lo lógico es que cuando pase el tiempo y ese corte cicatrice, no me siga doliendo. Ahora bien, con la espalda no lo tenemos tan claro. Pues mira, esta es Ana. Ana es una mujer que tiene un trabajo físico, trabaja en un supermercado y no para, la pobre. Contactó conmigo en mayo de 2024, a raíz de un dolor ciático de la pierna izquierda que le bajaba desde el glúteo hasta el pie, que no se iba con absolutamente nada de lo que hacía. Además tenía un dolor que le envolvía por toda la cintura y que le impedía moverse con total normalidad. Total, que como ella me decía, llegaba del trabajo hecha bolita a casa. ¿Sabes qué es lo mejor? Que a día de hoy Ana ha logrado eliminar su dolor y vive sin limitaciones. Así que hoy, aparte de explicarte en base a ciencia cómo puedes eliminar ese dolor, te voy a explicar el paso a paso que ha seguido Ana de forma clara y lógica para que entiendas cómo tú también lo puedes hacer. Pero antes de nada, oye, ¿estás suscrito al canal? Porque si no estás suscrito te estás perdiendo una barbaridad de contenido que te puede ayudar a eliminar tu dolor lumbar o ciático, ya sea que tienes una hernia L4-L5, L5-S1 o cualquier discopatía, que vamos, no sé qué haces que todavía no te has suscrito. Así que suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo. Antes de nada, déjame empezar por el principio. Ana se puso en contacto conmigo en mayo del 2024, cuando ya llevaba un tiempo con un dolor ciático que no se iba con nada. Claro, teniendo un trabajo físico como el que tiene y teniendo esas responsabilidades que tiene cualquier persona en su día a día, Ana estaba preocupada y quería liberarse ya de ese dolor. Se puso en contacto conmigo para pedirme información sobre el programa y lo primero que hicimos fue programar una primera consulta para poder analizar su caso al máximo detalle, explicarle lo que le podía estar pasando y cómo le podíamos ayudar. Y lo primero que hicimos cuando Ana entró al programa fue una valoración inicial. ¿Por qué? Porque si llevas tiempo con dolor, hay muchos factores, como te he dicho, encima de la mesa que están influyendo y condicionando a que ese dolor persista en el tiempo. Y lo que tenemos que hacer es evaluar todos los factores. Y uno de los más importantes son los factores biomecánicos. Cómo tu cuerpo se mueve, cómo tu cuerpo se posiciona y se manifiesta en el espacio, cómo tu cuerpo puede tener ciertas compensaciones porque tiene articulaciones bloqueadas y compensa con otras, cómo tu cuerpo le puede faltar fortalecimiento muscular en ciertas áreas porque hay debilidad y empieza a compensar con otra musculatura y se empieza a sobrecargar. En definitiva, tenemos que analizar todo lo que envuelve al cuerpo y cómo se mueve y cómo se expresa en el entorno, porque no vale cualquier ejercicio para lumbalgia, dolor lumbar, para ciática, eso no existe. El ejercicio se pauta y se individualiza a los patrones biomecánicos concretos de cada uno, y eso es lo que hace que las personas dentro del programa Mueve tu Espalda tengan los resultados que tienen. Porque recordemos que para que el cuerpo gestione bien el estrés, la gravedad y el movimiento necesitamos que haya un stack o un apilamiento de nuestra pelvis bajo nuestra caja torácica, haciendo que suelo pélvico y diafragma estén lo más paralelos posible. Esto nos permite que la presión intraabdominal se reparta de la forma óptima y nos permita movernos con mucha más libertad.
de forma más natural y más genuina. Además, se tienen que desempeñar esos movimientos relativos en nuestra pelvis, como la nutación sacra, es decir, que el sacro vaya hacia adelante, la verticalización o contranutación sacra, que es que el sacro vaya hacia atrás. Voy a ponértelo de forma un poquito más representativa. Sacro va hacia adelante, sacro va hacia atrás y se verticaliza, y hay cierta rectificación a nivel lumbar. Y esto va acompañado, esta nutación, de una compresión de los huesos coxales, ¿vale? Y la contranutación de una expansión de los huesos coxales. Esto al final orienta nuestro acetábulo, el agujerito de la pelvis, y hace, o permite, mejor dicho, que el fémur se pueda mover bien, que pueda rotar internamente, pueda rotar externamente, pueda subir y flexionar, pueda bajar y extender, pueda separarse, pueda cerrar, pueda hacer todos los movimientos que deba hacer. De hecho, una falta de estos mecanismos lleva como consecuencia compensaciones en la posición y el movimiento de la propia pelvis, haciendo que el fémur choque antes con el acetábulo y limitando nuestro rango, generando así bloqueos articulares. Y eso es justo lo que no queremos. Porque, por ejemplo, si tenemos la pelvis derecha orientada hacia arriba, en la pelvis izquierda vamos a chocar antes con el acetábulo, lo que va a significar una pérdida considerable de ciertos movimientos en nuestra cadera. Esta pérdida supone pérdida en otros movimientos de otras articulaciones, como por ejemplo la tibia, como por ejemplo nuestro tórax, nuestro hombro. Al fin y al cabo es importante que pelvis y tórax funcionen bien, estén bien posicionados y tengan unas buenas mecánicas. En el caso de Ana, lo que vimos fue que en el test de toe touch, de bajar a tocar la punta de los pies, Ana era incapaz de flexionar su espalda, no era capaz de hacer esos movimientos relativos que hay entre cada vértebra para doblar su columna y expandirla posteriormente. Esto supone una compresión posterior y mucho tono en toda la musculatura de la espalda, que con el tiempo acaba generando fatiga, compensaciones y, como no, dolor. De hecho, si evaluamos cada lado por separado, lo que vimos fue que Ana, al subir la pierna recta, la pierna derecha, llegaba apenas a unos 35 grados, pero al subir la pierna izquierda recta, llegaba a unos 20-15 grados, lo que suponía una gran diferencia entre un lado y el otro. Esto nos decía o que el lado izquierdo le faltaba muchísima movilidad y estaba muy bloqueado, o bien que el lado izquierdo se sobrecargaba con más trabajo del que tenía porque al lado derecho le faltaba algo. De hecho, si nos vamos a las rotaciones de cadera, vemos que le falta muchísima rotación interna de cadera. Esto supone un trabajo específico, y en el caso de Ana lo que hicimos fue un trabajo de estirar la cápsula posterior de la cadera, digamos que es el paquete ligamentoso de aquí atrás, y trabajar sobre la rotación interna, extensión de cadera y aducción de cadera. Son esos movimientos que van asociados y nos permiten generar esta compresión de los huesos coxales para entrar en esta mecánica. Recordemos que tenemos que ser capaces de entrar en estas mecánicas. De hecho, en el caso de Ana lo veíamos súper claro. Ana tenía, cuando hacía el test de bajar a tocar la punta de los pies, mucha compresión aquí, en toda la espalda, incluida la zona lumbar. Si nosotros nos paramos a visualizar lo que pasaba aquí atrás en la pelvis, era que la pelvis estaba muy cogida por detrás. Toda la musculatura pelvitrocanteria, que iba desde el fémur hasta el sacro, estaba tan cogida, ¿vale? Por este lado no me sale hacerlo, pero estaba tan cogida que no podía relajarse. Y esto al final con el tiempo se acaba inflamando y acaba generando compresiones, como por ejemplo el nervio ciático. En el caso de Ana lo que acabó generando fue un síndrome piramidal, fue una compresión por el músculo piramidal del sacro al fémur. Esta actividad e incapacidad para relajarse acaba provocando inflamación. Piénsalo, imagínate que vas al gimnasio a entrenar y estás todo el rato levantando peso trabajando tu bíceps. ¿Qué pasa cuando sales de entrenar? Está congestionado, está inflado, está bombeado, porque acaba inflamándose. Es normal y es una respuesta natural. Pero ahora imagínate que por ciertas compensaciones tu bíceps no es capaz de inhibirse, siempre está activo y no para de trabajar. Al final acabas teniendo una sobrecarga excesiva y una inflamación constante. Esto es lo que le pasaba a la musculatura pelvitrocanteria de Ana. De hecho, Ana tenía esa compresión del nervio ciático y ese dolor neuropático porque su musculatura pelvitrocanteria estaba tan inflamada que acababa presionando su nervio ciático. Y es por esto que, aunque no tengas ningún diagnóstico, ningún informe, necesitas una valoración biomecánica. Y de hecho, es de lo más importante que tienes que tener en cuenta de cara a plantearte hacer ejercicio. Por eso frases como, no, me voy a esperar a hacerme la resonancia antes de hacer ejercicio, son frases que no valen una mierda.
Y con esto proseguimos. Lo segundo que hicimos con Ana fue seleccionar ejercicios que ella tolerara bien, que no le provocaran dolor, pero que a la vez solucionara esas mecánicas que faltaban. Como por ejemplo, levantar la pierna recta y llegar a unos 50-55 grados con la pierna derecha y reducir la diferencia que había respecto a la pierna izquierda. De hecho, otro de nuestros objetivos era ganar rotación interna. Y por eso hicimos ejercicios tales como este hip lift o este 90-90 para la rotación interna que ves en pantalla. A medida que íbamos avanzando en este proceso de restaurar su movimiento de forma genuina y natural y sin compensar tanto, lo que hicimos fue empezar a introducir la fuerza. Así que Ana, tal y como ves, pasó de hacer ejercicios que le ayudaban a respirar mejor, tener una mejor postura, restaurar sus capacidades de movimiento, a hacer ejercicios de fuerza que la retaban cada vez un poquito más, trabajando esa musculatura que, como te he dicho, es importante para su caso particular. Y lo tercero que hicimos, y sin duda alguna lo más importante, porque si no Ana no habría avanzado hasta el punto en el que se encuentra hoy, fue introducir actividades cada vez más demandantes, más exigentes y progresar en su entrenamiento de fuerza. Una vez teníamos ese movimiento restaurado y una vez empezamos a mejorar en la fuerza, lo que hicimos fue introducir fuerza cada vez más demandante. Pues por ejemplo, ejercicios que en lugar de trabajar con las dos piernas a la vez, tenía que trabajar con una. Ejercicios que ya no eran sentadas, sino que eran de pie. Ejercicios en los que hacíamos una sobrecarga progresiva, es decir, íbamos subiendo la carga que Ana utilizaba en ese ejercicio en cuestión. Y íbamos aplicando protocolos para que de forma segura y efectiva ganara fuerza, reduciendo el riesgo de lesión. De esta forma, Ana se permitía avanzar en el proceso sin hacerse daño, pero sobre todo permitiéndose una mejora real. Y aquí la pregunta del millón: ¿cómo sabíamos en qué punto se encontraba Ana para poder progresar su entrenamiento? Bueno, dentro del programa tenemos diferentes aspectos que nos permiten poder evaluar qué necesita Ana en cada momento. Lo primero, vemos vídeos de su entrenamiento, de forma que podemos saber cómo hace los ejercicios y podemos corregirle en caso que haya cosas que no hace bien. En segundo lugar, después de cada entrenamiento nos deja un comentario para saber cómo le ha ido ese entrenamiento y cómo se ha sentido. Y en tercer lugar, cada semana hacemos un seguimiento semanal, con una serie de preguntas sobre qué ejercicios le han costado más, menos, si se siente preparada para progresar la siguiente semana, cómo ha sido la calidad del sueño, cómo ha sido su descanso. Bueno, una burrada de preguntas, pero en definitiva las que necesitamos para poder evaluar su caso cada semana y para poder darle las indicaciones para la siguiente semana. Y sobre todo, para poder progresar su plan. Así es como un dolor ciático izquierdo y esa sensación de que te aprieta un cinturón y que te impide moverte se puede solucionar con una valoración inicial, un plan específico y una progresión controlada. Eso es lo que necesitas. Menos pastillas, menos infiltraciones, menos operar sí, operar no y más entrenamiento individualizado. Eso es lo que necesita tu cuerpo y si se lo das, te aseguro que igual que Ana, puedes mejorar una barbaridad. Lo mejor de todo esto es que no es a mí a quien tienes que creerme. Estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos, que nos puede permitir compartir casos de éxito cada semana. Así que escucha aquí el caso de éxito de Ana, donde ella misma te cuenta cuál ha sido su proceso, cómo ha sido su experiencia, cómo se encontraba antes y cómo se encuentra ahora. Y así, en definitiva, es como Ana ha logrado pasar de este punto en el que no podía apenas bajar a tocarse la punta de los pies, llegaba como una bolita hecha a casa del trabajo y no podía trabajar pues con normalidad, a este otro punto en el que se ha podido permitir ir a la playa, disfrutar, sus compañeros la notan mejor que nunca y se lo dicen y ya no llega como una bolita a casa. De hecho, actualmente estamos en un proceso en el que cada vez físicamente se ve mejor y ya estamos yendo por lo estético, no tanto por el dolor. Y si a ti te gustaría entrenar conmigo de forma personalizada con un plan individualizado basado en una buena valoración inicial, simplemente desliza hacia abajo, ve a la descripción de este vídeo y agenda tu entrevista conmigo para analizar tu caso y ver si te podemos ayudar dentro del programa Mueve tu Espalda. Y si te gusta contenido como este o quieres profundizar en él, tienes dos opciones. La primera, sí o sí, suscríbete al canal porque cada semana pienso subir contenido que te ayude en este proceso para eliminar tu dolor ciático o dolor lumbar. Y la segunda es comentar aquellas dudas que puedas tener. Ve aquí abajo que no muerdo y me encanta que comentes para poder resolver tus dudas y poder ayudarte en ellas. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.